Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y buenos días también. Eso va a depender en el momento o la hora. Me va a escuchar o mirar este video. Hoy estamos a 5 de mayo 2025. 5 de mayo 2025. Vamos a hablar un poco muy corto sobre este tema, el pecado adámico nunca existió, no existe y no existirá. Es para no decir el supuesto pecado de adámico es una pura ficción. Es una pura ficción y una pura manipulación. Es una manipulación totalmente psicológica para una cosa ahí que estoy tratando de grabar una. Ok. El pecado o supuesto pecado adámico, según la teología cristiana, es un pecado que nosotros el cristianismo de los católicos dice supuestamente heredemos de Adán, que ellos dan como el primer hombre. Entonces el pecado de desobediencia supuestamente de Adán, todos los descendientes, los que son hereden, ¿verdad?, de este pecado. Vamos a leer 2 versículos de diferentes autores en la misma Biblia. Entonces la contradicción de estos 2 versículos va a dejarles clarísimos que el pecado de Adán, ni el pecado de Adán, ni el pecado de ninguno existe. Vamos a ver, espiritualmente hablando, ¿ok? Espiritualmente hablando, ninguno existe. El pecado de Adán, el pecado adámico no existe, nunca ha existido, nunca existió, no existe y no existirá. Ok, vamos a leer 2 versículos. El primer versículo se encuentra en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4
versículo 4. Mira qué dice ahí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Punto y coma. Pues el pecado es violación de la ley o infracción de la ley. Oye, aquí dice que según Juan, el judío dice que el pecado para el judío, porque fueron ellos que aparecieron con su palabra de pecado. Porque entonces cualquier que violó la ley de ellos era considerado como un pecado, era pecado para ellos. Entonces Juan definió el pecado de esta manera. El pecado es la transgresión de la ley. Entonces, eso no es algo inconsciente. La violación de la ley es para personas que tienen conciencia. Para personas que tienen conciencia. No es algo inconsciente. Es algo totalmente que la persona está consciente de una violación. Esta violación se llama pecado, una violación de la ley humana, la ley natural, la ley que el hombre mismo entonces votó por ella. ¿Ok? Es decir, que Juan habla claramente que el pecado es la violación de la ley. Vamos a leer en Salmos 51, versículos 4 y 5. Leemos lo siguiente. David, diciendo que David fue el autor de este salmo. Autor de muchos salmos también. Porque, contra ti solo he pecado. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces aquí, según versículo 4, David cogió su responsabilidad. Y fue él que pecó contra su Dios. Ahora, para que sea reconocido justo en tu palabra, hablando con Dios, el Dios de él. Ahora, versículo 5 contradice al versículo 4. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí es inocente. Aquí es inconsciente. Ahora, entonces, si concibió en pecado y nació en pecado, entonces si aquí he sido formado, en maldad que he sido formado. Entonces, realmente que nació en eso, fue formado en la maldad o en el pecado. Entonces, en este punto, en este versículo, David se declaró no culpable de este pecado, porque él nació en él. Él no tiene ninguna responsabilidad en este pecado. Porque entonces él nació con el pecado, es parte de su naturaleza. Si nació en él, si nació en la maldad. Entonces, según este versículo, entonces ese versículo ya se cayó de la mata, entonces el supuesto pecado adámico. Porque entonces ese pecado adámico, entonces ese pecado, entonces es algo que David dice, yo nací, he formado en él. Porque mi mamá me concibió en él. David dice que el hombre, ellos judíos no son responsables
de este supuesto pecado. Y primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, el pecado es la violación de la ley. Ahora, si el pecado es la violación de la ley, entonces en este aspecto, según Juan, entonces yo no nací en ningún pecado. Porque el pecado entonces está cometido cuando después de mi nacimiento, de mi conocimiento, de ser hombre, de ser responsable de mis actos. Entonces, al cometer pecado, a través de una violación de la ley, yo soy adulto, es decir, no nací, no he formado, mi mamá no me concibió en este pecado, sino fui yo que determiné que violé la ley humana, mi propia ley. Entonces, yo pequé contra esta ley. Entonces, y esto no es inocente, no es producto de inocencia. Entonces, el pecado adámico, no podría ser algo que yo soy responsable, al cual que soy responsable, del cual yo no soy responsable de esto. Algo del cual que soy responsable sería, un pecador, ¿verdad? A través de Adán. Yo leí 3 versículos. Salmos 51:4 dice, David habló con su Dios, he pecado contra ti solo he pecado. Va abajo, si versículo 5, totalmente contradice el versículo 4. En pecado. Dice, en pecado, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, ya entonces al nacer, al nacer en el pecado mismo, el pecado convierte como de parte de mi naturaleza. No puedo pecar contra mí mismo, contra mi propia naturaleza. Todo lo que yo doy viene de mi naturaleza. No es algo que estoy inventando, porque ya yo soy parte de esto. Mi naturaleza es esto, eso mismo. La maldad, el pecado. Si existe un pecado, pero no es un pecado para una persona inocente. No hay ley para la inocente. No hay ley para niños, especialmente los mismos teólogos del mundo, de teólogos cristianos, de la aspiración cristiana. Ellos dicen claramente que la primera dispensación se llama dispensación inocente, de inocencia. Entonces no hay condenación para la generación que pertenecía a esa dispensación. Dispensación entonces era todo lo que nacieron bajo de esa dispensación, según ellos, eran inocentes. Ya entonces no existe ley en este perímetro. No existe ley entonces para esta generación, porque todos eran inocentes. Entonces, donde quiera que vayamos entonces, con esto, entonces eso no existe, el pecado. Ahora, si existe un pecado, es el pecado que define Juan aquí, es la violación de la ley, cualquier ley humana. Yo puedo pecar contra la ley entonces dominicana, yo quiero contra, entonces violó la ley americana, violó la ley entonces mexicana. Entonces, al violar la ley humana, entonces yo me convierto en un pecador. Entonces, es algo consciente de mi propia voluntad. Pero no hay ley. Esta ley no funciona para un niño, para una persona inocente. Entonces, la ley, el pecado adámico es una manipulación, es una invención, algo imaginario, una imaginación de los fundadores del cristianismo, de los apoyadores de la aspiración cristiana.
que tiene como madre la organización católica y apoyador el protestantismo. Entonces estamos diciendo que el pecado adámico no existió, no existe y no existirá. Nada de eso. Es una mentira superlativa, escúchame. Una mentira incomparable que no tiene ni madre ni padre. Entonces, ese pecado, ellos quieren mantener a uno en una esclavitud mental, bajo entonces de la manipulación de ellos, para que nos salgamos del templo de ellos, para que nos salgamos entonces de la sinagoga de ellos, para que si muramos ahí, se quedemos ahí, y pagando ofrenda y diezmo, que sé yo qué, porque tú tienes que comprar. Tienes que comprar este perdón, pagando mucho diezmo, mucha ofrenda. Entonces te mantienen en la esclavitud mental hasta la muerte. Con este pecado, entonces no hay por dónde coger. Con este pecado adámico, entonces el cual nunca existió, no existirá. Entonces, si soy yo que tengo que violar la ley, para cometer este pecado, eso indica, no estaba en mí. El pecado no está en él, el mismo palabra pecado. Porque la Biblia mismo que me da definición de la violación, la Biblia que trajo la palabra pecado también te dice, entonces nos dice, entonces cuál es su definición para nacimiento a este pecado tiene que ser a través de una violación, de una transgresión. La transgresión da nacimiento al pecado, la violación da nacimiento al pecado. Entonces el pecador realmente viene a ser responsable de su pecado. Entonces viene contra la ley. Ahora, cuando David dice que entonces he formado en la maldad, que he formado, entonces en pecado me concibió mi madre. Entonces eso indica, entonces estoy totalmente inocente de cualquier cosa por naturaleza que aconteció en mí, o por mí, de mí. Entonces tenemos que recalcular esto. Tenemos que pensarlo de nuevo, porque realmente esta mentira entonces realmente, ha dañado al mundo cristiano entero, psicológicamente. Es muy importante, ¿eh? Entonces el pecado adámico es una pura ficción, es una manipulación, es una invención, una mentira que no tiene ni padre ni madre. Huir del Voltaire para servirles por el amor de la palabra del Creador por los siglos de los que si esto venga o sea permitido por la palabra. Que tenga una buena noche según el contenido de la voluntad de la palabra. Gracias.